La página web del Banco Central de Bolivia dejó de publicar el informe mensual de la deuda externa en noviembre de 2015. Y según este último informe, en ese entonces la deuda externa pública nacional se ubicaba en torno al 17% del Producto Interno Bruto, el PIB. Y justamente después de esa fecha, Bolivia empezó a contratar importantes, por decirlo más claramente, gigantescos montos de deuda externa. Basta mencionar el préstamo más grande de la historia de Bolivia con el Banco Mundial, o el préstamo gigantesco equivalente al 22% del Producto Interno Bruto contratado con China y que será desembolsado dentro de los próximos años. Y bueno, teniendo en cuenta estas dos operaciones de gran magnitud relacionadas con la deuda externa, y cuando esta deuda contratada termine de desembolsarse, la deuda del país, teniendo en cuenta la actual tasa de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, y teniendo en cuenta la tasa a la que ha venido creciendo la deuda externa, dentro de muy pocos años, 2, 3, la deuda externa podría ubicarse en torno al 40% del PIB. Y solo estamos hablando de deuda externa, no del total de la deuda pública nacional, que incluye tanto deuda externa como deuda interna. Sin embargo, a pesar de estos números, de estas nuevas contrataciones de deuda, las autoridades bolivianas no tienen en cuenta estos datos al momento de referirse a la deuda externa. Por ejemplo, el 14 de marzo, el vicepresidente Álvaro García Linera declaró que la deuda externa boliviana se encuentra en niveles saludables, que se encuentra todavía en torno al 17% del Producto Interno Bruto. Días después, el 21 de marzo, el ministro de Economía, Luis Arce, declaró que dadas las condiciones económicas, tanto nacionales como internacionales, Bolivia se encuentra en posición de seguir emitiendo bonos de deuda. Un día después, el 22 de marzo, el propio presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, anunció que Bolivia está muy interesada en contratar más deuda, esta vez de India, y la calificó como una muy buena noticia. De la misma manera, las autoridades del Banco Central de Bolivia, el presidente de la entidad emisora, Augusto Zabalaga, volvió a referirse a que el nivel de la deuda externa boliviana se encuentra en torno al 17% del PIB, omitiendo completamente las nuevas contrataciones de deuda externa que colocarían la deuda en torno al 40% del PIB, claro, cuando ésta termine de desembolsarse. Durante esta misma presentación, el economista también del Banco Central de Bolivia, Raúl Mendoza, indicó que una vez que la deuda externa nacional se ubique en torno al 56% del PIB, esta pasaría a ser considerada como peligrosa, como poco manejable. Teniendo en cuenta la desaceleración de la economía nacional y el ritmo cada vez más acelerado de contratación de deuda, no habría que esperar mucho tiempo para que el nivel de la deuda externa nacional se encuentre dentro de lo que las mismas autoridades del Banco Central de Bolivia han calificado como peligroso.